La gente está hablando de un tipo que es hijo del director de fútbol de la selección masculina y que dirige una federación que tiene esa estructura paralela. El dinero que debería ir directamente a la federación va a ese instituto. Y lo que alimenta a ese instituto, que sería para la federación, lo que alimenta a ese instituto son millones en asignaciones presupuestarias de legisladores. Ese tipo tiene un historial de escándalos, acusaciones de millones en desvíos, una serie de acusaciones, los mayores escándalos, y ese tipo sigue ahí. Existe la convicción de que una entidad privada está por encima del bien y del mal, de los controles, de los mecanismos de control, lo cual no es verdad. La CBF usa la camiseta de la selección brasileña, la bandera, canta el himno, entonces existe un interés obvio, un interés público, que no debería estar por encima de la ley. El 7-1 debería habernos enseñado eso. Lucio de Papo, ya sabes, sale los martes, pero esta semana se volvió loco, quedó para el jueves, motivos muy especiales, lo vas a entender. El Lance publicó ayer un reportaje que hiciste que tuvo una gran repercusión sobre la CBF. Danos un resumen de lo que cuenta exactamente ese reportaje. Podría resumir esta historia, esta respuesta aquí, en dos palabras. Estructura paralela. Estamos hablando de una estructura paralela. El reportaje aborda una estructura paralela que se creó en una federación, en el caso del que estamos hablando. La nota va allá y lo ve, le da importancia. La Federación Alaguana de Fútbol, que es presidida por don Felipe Omena, cuyo padre es simplemente director de la selección masculina de fútbol. O sea, su padre, Gustavo Feijó, es director de la joya de la corona, que es la selección masculina de fútbol en Brasil, es la joya de la corona de la CBF. Bueno, en la Federación Alaguana estamos mostrando que se creó una estructura paralela. Ese tipo inventó, creó un instituto, en realidad dos institutos, y entonces el dinero que debería entrar directamente a la federación va a ese instituto. ¿Y qué alimenta ese instituto que supuestamente sería para la federación? Lo que alimenta ese instituto son millones en enmiendas parlamentarias. Es una locura. Y nosotros logramos, a través de la Ley de Acceso a la Información, mostrar esos millones que entraron a esos institutos. ¿Qué representa eso? Ese dinero debería entrar a la federación, donde tendrías muchos más mecanismos de control, cuentas que rendir sobre ese dinero. Se crea el instituto, el dinero, en vez de entrar a la federación, va a ese instituto. La federación es la que mantiene ese instituto. ¿Quién es el presidente de ese instituto? Él. Es una locura. Si piensas en esa estructura paralela que se creó en el fútbol, y estamos hablando del hijo del tipo que es director de selecciones de la CBF. Está entre líneas, ¿y qué crees que hay más allá de este reportaje? Creo que lo que muestra ese reportaje, lo que realmente pone en duda, es la idea de una nueva CBF. Estamos ante eso, porque lo que se vendió cuando entró esta nueva gestión del presidente Samir Chaudhry, etcétera, es que existía una nueva CBF. Todo lo que pasó antes, etcétera, se acabó, se terminó, cambió, ahora estamos ante algo nuevo, moralidad, etcétera. Y este reportaje pone en duda todo eso de lo que estamos hablando, de un tipo que es hijo de un director de fútbol de la selección masculina y que dirige una federación que tiene esa estructura paralela. Creo que solo ese nombre, estructura paralela, ya marca la gravedad del asunto. Y tienes personas muy influyentes en la CBF manejando todo eso. Estamos hablando de Gustavo Feijó. Es importante que entendamos el historial de este tipo, que es director de la joya de la corona. Este tipo tiene un historial de escándalos. Fue alcalde en Boca da Mata, un pueblito allá en Alagoas, donde enfrenta acusaciones. Él llegó a ser destituido como alcalde de esa ciudad. Acusaciones de millones en desvíos, una serie de acusaciones, los mayores escándalos, así, y ese tipo sigue ahí. Entonces, creo que ese reportaje muestra lo que hay detrás, lo que va más allá de ella, más allá de lo que está mostrando en el factual, es mostrar y poner en duda. ¿Realmente hay una nueva CBF?
Porque si empiezas a leer las cosas así, siempre vas a ver esa idea, ¿no? Nos están vendiendo la idea de una nueva CBF. Eso es lo que está en duda. Eso explica esa sucesión de presidentes saliendo repetidamente en medio de denuncias. Escándalos, y creo que es una cultura de patrimonialismo, ¿no? Explica esa cultura, que es una cultura nuestra, etcétera. Y bueno, no estoy hablando del pueblo, es la cultura general del país, en fin. En fin, existe la convicción de que una entidad privada está por encima del bien y del mal, de los controles, de los mecanismos de control, lo cual no es verdad. Ya existe la jurisprudencia y toda una cuestión, una barrera que es una entidad privada, pero con interés público. Esa idea de interés público es la que debería guiar. Entonces, no está por encima del bien y del mal, no está por encima de cualquier control, y esa idea del interés público existe porque hay una cuestión social ahí. La CBF usa la camiseta de la selección brasileña, la bandera, canta el himno. Entonces, existe un obvio interés público que no podría estar por encima de la ley, y sin embargo sigue ahí como si estuviera por encima de la ley. Esos desarrollos de esas cuestiones problemáticas de las que estamos hablando aquí van más allá de la parte administrativa y crees que llegan a afectar lo que pasa en la cancha. Esa es una cuestión fundamental que creo que es importantísima e interesante. Daría para hacer otro Lucio de Papo completo, daría para hacer un reportaje reflexivo, columnas, porque nos acostumbramos a esa idea del gigante por su propia naturaleza. Entonces, este es un país de talentosos y realmente lo es. Tienes disponible ahí un universo de 200 millones para sacar a 11, una enorme tradición de jugadores de fútbol. ¿Te imaginas lo que es? A veces me pongo a pensar en lo que es sacar a 11 de un país pequeño. Aquí tenemos 200 millones, una cultura de fútbol, etc. Entonces nos acostumbramos a que sí va a haber naturalmente, pero el fútbol cambió, la vida cambió, hoy tienes cuestiones tácticas mucho más grandes, cuestiones administrativas. Entonces ya no podemos pensar así, y el 7-1 debería habernos enseñado eso. No puedes pensar que va a surgir espontáneamente, que puede ser ese caos, que puede ser esa cultura patrimonialista, donde todo puede pasar. Hay una estructura paralela dentro de la CBF ahí. No es de la CBF, es de la Federación, pero en el fondo, ¿quién está detrás? Aquí un paréntesis de la otra pregunta. La Federación de Alagoas es una dinastía, ¿verdad? Gustavo Feijóo, que es el director de fútbol de la CBF, se fue y dejó a su hijo ahí, que creó ese instituto al que llegan los fondos de enmiendas parlamentarias. Entonces, volviendo a nuestro tema, si tuvieras eficiencia en una gestión transparente, instituciones sin todos esos problemas, es obvio que eso tendría repercusiones en lo futbolístico. Pongo como ejemplo las categorías juveniles de la selección de la CBF. Tú, por ejemplo, no sabemos quiénes son los entrenadores, cuál es el criterio para ser elegidos, si tenemos el criterio de excelencia ahí en ese trabajo. Nadie sabe lo que pasa. Hemos visto una sucesión de malos resultados en las categorías juveniles y a veces se gana el campeonato, pero el trabajo formativo no es solo para eso, ¿verdad? Es para formar, para que aparezcan más jugadores. Si tuviéramos una estructura funcionando con excelencia, ciertamente sería mucho mejor. Otro ejemplo muy claro es Argentina. Argentina también vive un caos peor que Brasil. La AFA es un caos. Tic-tac está allá, ese sí podemos decirlo con todas las letras porque hay menos peligro de demanda, ¿no? Aquí, hablando de los nuestros, moderamos un poco. Tic-tac es esa figura que conocemos, ese demonio. Y sin embargo, Argentina fue campeona del mundo. Llega un fenómeno como Lionel Messi, carga con ese equipo y el equipo es campeón del mundo. Entonces, ¿es posible tener brillo en la cancha? Pero si hubiera excelencia, si hubiera transparencia, sería mucho mejor. No tengo duda, me gusta esa historia de esconder las cosas debajo del tapete, ¿sabes? Vamos a ser campeones. De cualquier manera, siempre ha sido así. Si las cosas tuvieran un estándar de gestión mucho mejor, etcétera, funcionaría mucho más. ¿Y este fenómeno negativo del que estamos hablando aquí sobre la CBF, crees que también se encuentra en otras entidades como la Conmebol y la FIFA, por ejemplo? Es una locura pensar en eso. Sí se encuentra con certeza, es un año muy importante para nosotros. Estamos hablando de 10 años del FIFA Gate este año. 2016 es exactamente... No, el FIFA Gate es 2015, entonces estamos hablando de 11 años.
La memoria ya me está fallando un poco, pero el FIFA Gate fue en 2015, 27 de mayo de 2015. Y eso muestra que la estructura del fútbol estaba completamente corrompida. Y uso ese estaba en pasado para hacer buena onda. Pero bueno, entonces eso se extiende a todo el fútbol, porque el fútbol, tenemos que pensar en el fútbol así. Es un medio que mueve millones, es un medio muy propicio para el lavado de dinero. Entonces yo solía bromear siempre así: si eres un delincuente, si quieres hacer algo malo, un buen negocio, un negocio que se pueda ocultar, vete al fútbol. El fútbol es un gran negocio. Entonces tienes en la CBF, pero también en la FIFA, en la CONMEBOL, las instituciones de fútbol son muy propicias para esa gente. Después de tantos años, ¿no? Con esos reportajes, esos hechos relatados en ese reportaje específico, ¿eso todavía te impresiona? Hermano, te confieso que me quedé muy impresionado viendo esa. Mientras investigaba esas cosas para ese reportaje, porque es exactamente eso que dijiste, ¿no? Después de tantas cosas que uno ve, tantas cosas que ya vi, ya hice reportajes, etcétera, ¿todavía hay algo que te impresione? Pero la idea de la creación de una estructura paralela que estamos viendo aparecer, y aquí otro paréntesis, esa estructura paralela ya había sido el reportaje. Hazme el honor de ir allá y leer el reportaje. Eso ya se había intentado en Marañao. No fue una invención del presidente, del hijo del vicepresidente, ni del director de fútbol de la CBF. Eso se intentó en Marañao, se hizo en Marañao en 2012 en la Federación de Marañao. Se creó una estructura paralela con institutos, el dinero iba para allá, no era tan sofisticado porque no tenía esa cuestión de enmiendas parlamentarias que está alimentando eso con millones. Pero se creó, y entonces el Ministerio Público Federal de Marañao intervino y dijo: esto es un fraude, esto no puede ser. Ahora, algunos años después, estamos viendo que Alagoas copia ese esquema, es la copia fiel de lo que se hizo en Marañao. Y ahí está, y involucra a gente muy importante. ¿Crees que habrá repercusiones después a partir de este reportaje? Ahí entra esa cuestión de los años de experiencia, ¿no? Al mismo tiempo que eres capaz de sorprenderte, te pones muy feliz cuando estás investigando y descubriendo cosas. Siempre que termino de publicar una nota de esas, siempre surge esa pregunta, ¿no? Alguien te pregunta así: ¿y entonces? ¿Va a pasar algo? Yo digo: no, no va a pasar nada. Ahora, eso no significa pesimismo. Ahí ya estoy entrando más en un terreno de periodismo, ¿no? Nuestro papel es hacer que se joda el resto, ¿sabes? No importa si va a pasar algo, mi papel es hacer y publicar. Si va a pasar algo como ciudadano, yo quiero que pase. Pero la convicción de que va a pasar la tengo muy poca, pero no importa. Como dije, que se joda, hay que hacerlo. Como periodista hay que hacerlo y punto. Si va a pasar, ahora si me preguntas si creo que va a pasar algo, no, no va a pasar. En el último Lucio de Papo cometí ese error de pedir un like. Dije: voy a hacer esto por primera vez. Ahora, la banda aquí en el estudio me está presionando para que pida like. Entonces, no solo vayas y des like, pero sobre todo, búscalo. Está en mi red social, en la red social de Lance. Encuentra la nota, ve y léela. Abrazos.